Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse, por participar, por recibir esta propuesta de formación católica tradicional en conceptos y del devenir de lo que surgió desde las reformas litúrgicas que afectaron seriamente nuestra fe católica y sobremanera una falta de respeto hacia la tradición católica, tradición bimilenaria. Cuando decimos bimilenaria, nos hacemos referencia a una tradición directamente desde nuestro Señor Jesucristo en esta tierra hacia sus primeros 12 apóstoles, luego sus discípulos cercanos de estos, y luego directamente hacia los santos padres de la Iglesia, aquellos santos padres del cual debemos proponer ciertamente alguna formación para conocer en detalle el legado de los primeros santos padres. Estoy hablando ya de los primeros 2, 3 y 4 siglos de la cristiandad hacia nuestros días, ¿sí? La tradición ha sido justamente el sostén y la forma que hemos recibido nuestra fe a lo largo de tantos siglos, desde aquellos momentos hacia la actualidad. Y quería brevemente iniciar esto compartiendo esta cita de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿sí? El apóstol San Pablo, ustedes conocen su historia, un convertido de un brillante golpe de nuestro Señor a que deje de perseguir a la iglesia, a ser un propagador por exclusividad, ¿sí? Junto a Pedro y Pablo, los dos columnas de la iglesia. Justamente en una carta a los cristianos, a los primeros discípulos en Tesalónica, ¿sí? Él dice en detalle justamente el versículo 15: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, ¿sí? Y hace referencia a lo que aprendieron directamente del apóstol Pablo, a lo que aprendieron de los primeros discípulos, ¿sí? Que obviamente la transmisión de la fe se hacía oral, se hacía por boca, de viva voz, como dice el apóstol Pablo, o sea, entendiendo viva voz es como quien hoy se pararía en una esquina y gritaría de viva voz, en voz alta, clara, concreta, firme, la tradición católica, ¿sí? Entonces, lo que habéis aprendido de viva voz o por carta, como en este caso la carta a los tesalonicenses, el apóstol invita a guardar toda esa tradición, ¿sí? A perseverar. Y junto con darles la bienvenida a los que se van conectando, agradeciéndole primero a Dios nuestro Señor por haber instrumentado los medios a este humilde servidor, de tener una tecnología que nos hace llegar a distintas ciudades y lugares, donde por ahí algunos corazones llamados también por él escuchan y puedan participar. Agradezco a todos los que se van conectando. Recuerdo que todo esto queda grabado en nuestro canal en YouTube, donde humildemente no tenemos ningún tipo de interés en los números, ni en las estadísticas, ni mucho menos en la monetización de esos medios, sino utilizar esa tecnología para llegar a muchos católicos, ¿sí? Católicos que tantas ambigüedades, ¿sí? Y quizás por no conocer estas cuestiones propias de la tradición. No hablo yo acá como alguien que, que pertenece a una orden ni a una congregación, ni mucho menos, sino como un católico fiel, como ustedes mismos, ahí en sus ciudades que conocieron, que conocen y que son motivados y llamados por el Señor en su sacratísimo corazón a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? A preguntarse, a leer, a comprar libros, a invertir. Los libros son costosos, pero bueno, haciendo un esfuerzo se puede lograr, o se los puede pedir prestados, o se los puede quizás algunos bajados en digital de internet,
utilizar esta tecnología también para el estudio. Así que nuevamente muchísimas gracias a cada uno. Esto se llama un diplomado, por ponerle un nombre. No soy un genio ni mucho menos, sino se entiende dentro de la formación académica un diplomado como un pequeño curso de distintos temas, ¿sí? Y le puse por nombre Volver a la Tradición, conforme a esto de invitarlos a leer, a reflexionar, a profundizar estos conceptos propios de nuestra tradición, como decía el apóstol Pablo, a defenderla, a mantenernos firmes, ¿sí? A conocer, y creo que el primer camino para defender es conocer. Nadie ama lo que no conoce. Conforme a esto, hay que aprender, hay que leer, hay que tomarse un tiempo, reflexionar, y es así como surgió esta idea, ¿sí? Propuesta formativa, catequística. Me acompaña quizás haberme formado en los padres dominicos. De ellos recibí mucha formación. La sigo motivando e invitando a otros a que lo hagan. En estos días empiezan unas diplomaturas que tienen que ver con teología, con antropología, con filosofía. Y si son ustedes laicos, pueden participar, y obviamente consagrados y hermanas y demás pueden participar. Son formaciones que da la orden de los predicadores, la orden del bienaventurado Santo Domingo de Guzmán, que en estos días estuvimos recordando su fiesta, este, y que pueden ahí recibir un legado y una formación que valora la tradición y que valora la formación en Santo Tomás de Aquino, y en todos los padres dominicos, ¿sí? Conforme a esto, agradeciéndoles, invitándolos a aquellos que ven estas grabaciones en el canal de YouTube, que presionen la campanita para suscribirse, para recibir las notificaciones de nuevas propuestas, a participar en nuestro grupo de WhatsApp de Salve María o de Dominus Vobiscum, el cual generosamente va incrementando el número, y no nos pone bien el número, sino nos pone bien que otros se interesen. Así que bienvenidos a todos. Procedo a compartir lo que estaba previsto para el primer encuentro, ¿sí? No se trata de una clase, sino encuentros donde nos juntamos, reunimos unos minutos, no más de 50 minutos, conforme a la agenda de cada uno de vosotros, ¿sí? En un día sábado, tomarse un ratito para aprender, para conocer y profundizar. En este caso, lo referente a la tradición católica. En el primer encuentro veremos el legado de don Prosper Guéranger, un fraile de los años posteriores a la Revolución Francesa, nacido en Francia, don Prosper Guéranger. Pueden encontrar muchos documentos y material referente a su legado. Y vamos a hacer hincapié sobre dos columnas, ¿sí? Las instituciones litúrgicas y lo que él instó en ese momento a un movimiento litúrgico que tenía que ver con la defensa de la tradición, ¿sí? Respetar el canto gregoriano, respetar la lengua propia de la iglesia de 2000 años, el latín que fue hablado también por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es un hombre en distintas lenguas, ¿sí? Nuestro Señor hablaba arameo porque era el idioma, la lengua de su región, de la Santísima Virgen, de San José y de todos aquellos que vivían en esos lugares. Nuestro Señor hablaba y entendía hebreo, pues leía las escrituras, participaba de las sinagogas, ¿sí? Las explicaba, y respondió en latín al invasor romano, ¿sí? Cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú lo has dicho, y un pequeño diálogo en latín, obviamente, con el romano. De manera tal de que el latín nos acompaña como una lengua tradicional, una lengua que después también fue decretada como la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y ya lo ven en todas ceremonias importantes de la Iglesia, se utiliza el latín, ¿sí?
quizás uno u otro pontífices no fueron tan cercanos a la lengua, pero bueno, hoy por hoy, por la gracia de Dios, el Papa León, el Papa reinante en este momento, el Papa León XIV, ha querido volver a las oraciones básicas o a los momentos en los cuales el latín toma su lugar, ¿no? Preponderante, su lugar nativo, su lugar propio de nuestra Iglesia Católica. Así que rezamos mucho por el Papa León también. Hay que mantenerlo con nuestra humilde oración, con nuestro sacrificio por su gestión en estos momentos. Vamos a compartir nuevamente el primer material que tiene que ver con conocer el legado de don Prosper Guéranger. Un segundo, a ver que lo tengo por acá. Eh, esto se hace así. Se pone... aquellos inscriptos a nuestra propuesta de diplomado, y será compartido también por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que puedan releerlo, bajarlo, imprimirlo. Nace, y el contexto, don Prosper Luis Pascal Guéranger nació el 4 de abril de 1805 en una región del oeste de Francia, cercanas a las ciudades de Le Mans. Y cito Le Mans porque justamente es ahí donde el padre, el fraile Prosper, Dom Guéranger, conocido como Dom en esos momentos, a un sacerdote se le decía Don Pablo, don Eduardo, don Bosco, ¿sí? Don como aquel señor dedicado y con propia vocación a servir a Dios y a su iglesia, con lo cual es típico nombrar a aquellos sacerdotes en aquellos momentos como Don, ¿sí? Entonces, Don Prosper Guéranger nació el 4 de abril de 1805 en Francia. Creció dentro de una familia católica, había sido duramente golpeada por la descristianización de lo que 1805 acababa de suceder, la Revolución Francesa, hacía unos poquitos años, y la Revolución Francesa, como aquel mal tan desastroso que afectó a la humanidad y obviamente en ataque directo a la cristiandad en Europa, tenía sus inicios de afectaciones también, ¿sí? Creció en un entorno a él de una familia católica, y don Prosper nació cerquita de Le Mans, y voy a citarle más porque ahí es donde él va a formarse en un seminario cristiano católico, obviamente, que estaba ahí en la ciudad de Le Mans, en camino a la capital francesa, y él fue ordenado sacerdote en 1827. Su vida dio un giro cuando conoció las ruinas de una antigua abadía benedictina en la región de Solesmes, destruida por los revolucionarios. El odio de la Revolución Francesa hacía que era común y costumbre destruir las iglesias, las abadías, todo aquello que tenía relación con el cristianismo, ¿sí? Entonces ahí encontré una breve foto de cómo había quedado eso y lo que quizás habría visto don Prosper, y entonces él le llamó la atención esta abadía. En 1833 funda una pequeña comunidad monástica y logra restaurar esa abadía antigua destruida, ¿sí? Siendo él el primer abad, el primer director, el primer encargado de esa pequeña comunidad monástica, ¿sí? Obviamente don Prosper va a dedicarse a esto, ¿sí? En un concepto para entender qué combatió don Guéranger, entendió que la crisis religiosa ocasionada justamente por la aparición de la Revolución Francesa, en la cual no vamos a ahondar sobre ella, ¿sí? Será motivo de quizás conocer en profundidad
cuáles fueron las implicancias de la Revolución Francesa hacia la cristiandad, pero saben que esto afectó necesariamente la vida religiosa de todo el pueblo, de toda la nación, de todo el continente que era cristiano, ¿sí? Combatió don Guéranger el galicanismo, ¿sí? Este término tiene que ver con una corriente ideológica, teológica, política, propia surgida en Francia, ¿sí? Que aunque reconocía a la cabeza de la Iglesia Universal al Papa que se situaba en Roma, afirmaba que su autoridad estaba limitada por el poder de los obispos, más bien locales, con costumbres y leyes propias de cada región, ¿sí? Esta práctica buscaba una iglesia nacional semi-independiente de Roma, ¿sí? O sea, y acá quiero que empiecen a tomar conciencia de lo que hoy o en estos tiempos últimos, aquella idea del ecumenismo o aquella idea de la democratización del gobierno de la iglesia fue muy profunda en estos tiempos también, en el cual muchas cuestiones litúrgicas, muchas cuestiones propias de la vida cotidiana de la iglesia queda o ha sido delegada a los obispos, conferencias locales con sus costumbres y iniciativas, o hasta al nivel más bajo propio de qué lo que un párroco desee hacer o quiera o vea o detecte que es costumbre en cada una de sus parroquias, ¿sí? Esta pérdida de la colegialidad ya tenía también unos orígenes en estos tiempos, ¿sí? El origen y peligro surgió en la Edad Media, pero tomó fuerza en el siglo XVII y XVIII, especialmente con la declaración del clero francés de 1682, que debilitó la obediencia al Papa, ¿sí? O sea, el Papa era alguien como que estaba en Roma y debía empezar a independizarse cada iglesia de esto, ¿sí? La acción de Don Prosper combatía esta filosofía, estas ideas de sus escritos y labor pastoral de la abadía, donde empezó ahí a formar a sus propios frailes también, mostrando una verdadera unidad. La iglesia no solo aseguraba que todas las diócesis y naciones se sometan a la autoridad plena del Papa de Roma, del Papa católico, del Papa que gobernaba la iglesia universal, ¿sí? Tanto en la materia de fe, en moral, en liturgia sobremanera. Las liturgias diocesanas locales deformadas, que eran algo que Don Prosper también empezaba a ver en esos momentos, ¿sí? En los años 1860, 1850, que eran durante siglos muchas diócesis francesas que habían abandonado el uso del misal romano, ¿sí? Empezaban a adaptar a liturgias particulares, influenciadas muchas por tendencias teológicas locales o por modas litúrgicas, ¿sí? No perder de vista que la Revolución Francesa también afectaba a quienes participaban de la vida católica, de la vida de la iglesia local ahí en Francia, ¿sí? Entonces, el problema doctrinal de estas adaptaciones a que cada uno haga lo que desee o venga o convenga localmente, alteraban las oraciones, omitían partes del rito tradicional, añadían nuevas fórmulas, nuevas oraciones, con un sentido ambiguo. Y la palabra ambiguo, la palabra ambigüedad, eso de medias tintas, eso medio verdadero y medio falso, medio tradicional y medio moderno, ¿sí? Debilita la unidad litúrgica y en consecuencia la unidad de la fe. Si empezamos a diluir, ustedes saben, el concepto de diluir es como que quitar el núcleo, quitar la tradición, quitar el objeto de algo, ¿sí? Diluyo en agua, diluyo un material, diluyo una pintura, la voy cambiando de esencia, ¿sí? La restauración emprendida por Don Prosper impulsó que todas las diócesis retornaran al rito romano, como se celebraba en la Santa Sede, ¿sí? Entonces, otra cuestión que también va a combatir Don Prosper en su legado es el indiferentismo religioso, ¿sí? Aquello que lo religioso le es indiferente, le da lo mismo, le da bien y mal. Esta ambigüedad pasa al orden religioso también, ¿sí? Y empieza a haber un modernismo, ¿sí? Esto de dejar los conceptos o las tradiciones medievales, y van a decir así, medievales, por algo más moderno, como impulsaba
la propia Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, esto también afecta a la fe católica y afecta a los fieles que están en el medio, ¿sí? El modernismo incipiente, aunque modernismo sería después condenado fehacientemente por el Papa San Pío X, ya en tiempos de Don Guéranger había tendencias que intentaban reinterpretar los dogmas a la luz de las corrientes filosóficas propias de la región o las modernas, ¿sí? Restaurando la importancia de la tradición, don Prósper quería que se mantenga fiel a la tradición, que no se vaya a un modernismo que empezaba a ver y ser cada vez más fuerte, ¿sí? La respuesta de don Prósper enseñó que la liturgia debía ser fiel a la tradición, que es un muro contra el error, pues transmite en forma estable e inmutable la doctrina católica en sus oraciones, ritos y símbolos, ¿sí? La tradición católica bimilenaria, ¿sí? Recibida directamente de santos padres como don Prósper, estamos hablando de 1800, vamos más atrás o vamos a los primeros siglos de la iglesia, aquellos santos padres que recibieron directamente de los primeros discípulos, directamente del apóstol Pablo, directamente de los apóstoles elegidos por nuestro Señor, ¿sí? Como decía y rezaba la carta de los tesalonicenses, mantener de viva voz los que recibieron o por carta o por viva voz la tradición, ¿sí? Recomendaba Pablo, ¿sí? Entonces, la secularización cultural y la marginación de la vida monástica también era vista por don Prósper, ¿sí? El contexto histórico tras la Revolución Francesa, muchos monasterios empezaban a confiscarse, ¿sí? El Estado tomaba y generalmente los destruía, ¿sí? Tomaba pequeñas capillas, pequeñas abadías que quizás empezaban a tener sus primeras vacantes y directamente no los reutilizaba, sino buscaba la destrucción. Entonces la vida religiosa contemplativa era empezada a ver como algo escaso, ¿sí? Esto tenía consecuencias, la desaparición de estos monjes, ¿sí? Monjes y hermanas consagradas a la contemplación, privaba a la iglesia de centros de oración continua, ¿sí? El estudio, la oración, el trabajo, la copia y preservación de textos que se hacían por parte de estos monjes, ¿sí? Iba también a implicar, porque imagínense, en esos tiempos eran ellos los que tomaban el trabajo de copiar o de republicar documentos antiguos, entonces ir directamente, destruir todo eso, implicaba un daño grande también. Entonces, don Guéranger insiste con la restauración desde esa abadía en Solesmes y la vida benedictina, reintrodujo a Francia en la vida de la oración, el silencio, el estudio, no separarnos, no modernizar lo que era realmente rico y profundo, como era la vida monástica, sino mantenerlos, tratar de mantener eso, ¿sí? Su importante legado en cuanto a la liturgia, don Guéranger es considerado el padre de la restauración litúrgica del siglo XIX. ¿Y por qué hablamos de padre? Porque fue el primer, quizás, defensor de todo esto que empezaba a verse como una modernidad, como actualizar, como modernizar la cuestión litúrgica, los símbolos, los ritos, ¿sí? Y una de su legado se centra particularmente en estas cuestiones, restaurar el rito romano en Francia, o sea, no perder de vista que el rito romano tiene su cabeza en el Papa, que está en Roma, pero es tradicionalmente vivido y respetado en todo el mundo, con lo cual en Francia debía ser respetado también, defender la unidad litúrgica como signo visible de la unidad de la iglesia, ¿sí? Mantener la unidad litúrgica, ¿sí? No cambiar, que a cada uno haga lo que le convenga, distintas regiones, ¿sí? Recuperación del canto gregoriano en la abadía de Solesmes, sus monjes emprendieron la restauración científica y espiritual del canto gregoriano, convirtiéndose en una referencia mundial, ¿sí? Es a partir de esta abadía, de la abadía benedictina de Solesmes, que tuvo como primer prior, padre, a don Prósper,
¿sí? Se mantuvo esto de el canto gregoriano como aquel canto de mayor dedicación o noble hacia el momento litúrgico, ¿sí? La liturgia como una escuela también de santidad enseñaba que la liturgia no era totalmente o simplemente un ceremonial, ¿sí? Como lo vamos a ver después, como algo memorial, sino la oración oficial de la iglesia, donde Cristo ora con su esposa, ¿sí? La cabeza de la iglesia es Cristo, ora en la liturgia y es la escuela de santidad, ¿sí? La liturgia debía seguir generando, como hasta esos momentos, futuros santos, ¿sí? Invitando a la vocación tanto monástica, religiosa, consagrada, como de aquellos fieles común y corriente a acercarse a la liturgia, ¿sí? La formación litúrgica de los fieles debía ser algo tenido en cuenta, ¿sí? Debía ser algo tenido en cuenta. Y en esta propuesta de este diplomado, que no tiene otro nombre que un conjunto de conceptos que vamos a compartir en estos días, es también un objeto de mantener la formación, ¿sí? Usted, yo, todos debemos procurar siempre mantenernos en la formación católica, leer buenos libros, preguntar, pedir recomendaciones, buscarlos, tratar de comprarlo. No es lo mismo un libro en digital que tener un libro en físico, en papel, y leerlo, hacer un resumen que lleve la reflexión. Eso también don Prósper decía, debía eso mantenerse, ¿sí? Más allá del canto gregoriano para la vida monástica, para los que se dedicaban netamente a la consagración de toda su vida, sino aquel fiel debía seguir manteniéndose también, el padre de familia, los jóvenes, y hoy vemos cuánta falta nos hace, ¿sí? De formación. Nuestros jóvenes o nosotros mismos recibimos formación catequística en los momentos de recibir la comunión, los primeros sacramentos, o quizás, o bienvenido, con algún brevito curso para recibir el matrimonio, pero no más que eso, ¿sí? Entonces, si alguien no se sigue formando, se termina deformando y todas las cuestiones modernas o ideologías y demás, obviamente no van a tener la misma defensa, el mismo muro, como decía don Prosper, en respetar y mantener y defender nuestra tradición y nuestra formación. No hablamos tanto de tradición, sino más bien de formación. Y un concepto importante, don Prosper dice, la vinculación entre la liturgia y la tradición doctrinal afirma que la liturgia es la tradición en acto, ¿sí? La liturgia es la tradición. Cada momento, cada elemento, cada símbolo de la liturgia es la tradición misma en el momento, ¿sí? Lo que estamos viendo, eso se hizo, se hace por un porqué o desde cuándo, ¿sí? Entonces, ese acto presente, actual, es parte de la tradición, ¿sí? Y si pensamos y reflexionamos que esto nos viene desde el mismo Jesucristo, ¿sí? Hacia nuestros días, debemos guardarlo, como dice el apóstol, ¿sí? Mantenernos firmes en la tradición que escuchaste por viva voz o por carta, ¿sí? Entonces, don Prosper es el primer padre defensor de todo esto que después se va a llamar movimiento litúrgico, ¿sí? Cita de don Guéranger, la liturgia es la tradición misma en su más alta expresión, es la voz de la iglesia enseñando, orando, cantando con el canto gregoriano, cantando con los cánticos a su esposo, Cristo nuestro Señor, ¿sí? En este pequeño documento que les compartí, que aquel que no lo recibió lo puede recibir también, está una reseña de donde tomé todo esto, una reseña de links donde pueden bajarse los libros de Don Prosper. Algunos libros son bastante grandes, ¿sí? Están en PDF, son bastante pesados, pero bueno, cada uno lo ve, ¿sí? El sentido cristiano de la historia, este es otro libro muy importante de Don Prosper. Y en este pequeño último link puse el Papa Francisco honra a don Prosper Guéranger, ¿sí? En este, voy a ver si se puede compartir ahí exactamente, si lo ven.
el mismo Papa Francisco, ¿sí? El Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que en paz descanse, tuvo el 2 de enero de este año, el 2 de enero de este año, un mensaje, ¿sí? Publicado el 30 de enero, él lo escribió el 2 y se publicó el 30, conmemorando el 30 aniversario de la muerte de don Prósper Guéranguer, ¿sí? Fundador de la Congregación de Solesmes, ¿sí? Es aquella congregación benedictina. Imagínense que el Papa Francisco, acá lo puede leer en un mensaje de esa fecha, de este año, comienzo de este año, ¿sí? Él conmemora el 150 aniversario de la muerte de don Prósper Guéranguer, ¿sí? Dirigido directamente a quien hoy es el abad de la abadía, ¿sí? El Papa destaca dos aspectos clave del legado de don Guéranguer: su inquebrantable fidelidad a la Santa Sede, especialmente en materia litúrgica. Es muy valioso ver esto, ¿sí? Porque es el Papa Francisco, ¿sí? Quien destaca el legado de quien estamos compartiendo aquí, de don Guéranguer, ¿sí? Su inquebrantable fidelidad a la Santa Sede, especialmente en materia litúrgica, y su papel como padre espiritual. El Papa señala, el Papa Francisco, en el mes de enero de este año, que don Guéranguer fue pionero del movimiento litúrgico, que finalmente condujo a la constitución del Concilio Vaticano II, lo vamos a ver después. ¿Sí? También elogia al Papa como la restauración de la vida monástica benedictina en Francia y sus esfuerzos por hacer accesible la belleza, la riqueza de la liturgia tanto al clero como a los laicos, ¿sí? Entonces, es importante también compartir esto, que no es tan solo algo histórico, sino que nos trae a la referencia que el mismo Papa Francisco en enero de este año valoraba este legado de don Guéranguer, ¿sí? Voy a compartirles ahora para entender un documento que también se los envié por mail y se los compartiré a todos para entender esta cuestión de cómo afecta o cómo llega el legado de don Prósper Guéranguer, que recordemos es aquel fraile que va a tratar de mantener la unidad de la liturgia, de los ritos, de las prácticas como el canto gregoriano, mantener el foco en la formación de los laicos, en las cuestiones tradicionales, y cómo llega con sus escritos, que denominó a él como un movimiento litúrgico que tenía como objeto la defensa de la tradición, no la modernización de tal, sino defender lo que venía siendo útil, santo para la iglesia, defender la unidad de la liturgia, defender la primacía del Papa en Roma, defender la lengua, la formación de los frailes en vida monástica, la formación de los fieles en la vida cotidiana, en estas cuestiones propias que hacen a la fe. Entonces, don Prósper Guéranguer, lo vamos a ver ahora qué relación tiene con lo que surgió en el Concilio Vaticano II, que el Papa Francisco, lo acabamos de leer, dice fue quien impulsó también o quien trajo hacia el Concilio Vaticano II, el concilio eh, invitado por el Papa Juan XXIII a todos los obispos del mundo de la Iglesia Universal a reunirse en Roma, obviamente a tomar el legado de don Prósper, pero acá en el medio surgió algo, y ese algo fue lo que después devino en muchas reformas modernistas hacia la actualidad, con lo cual vamos a ver si este legado de don Prósper se mantuvo o fue modificado. Don Prósper no vivió en el concilio, obviamente, ¿sí? Murió en el año 1875, pero fundó la base de lo que llamaba el movimiento litúrgico moderno, ¿sí? Defensa del rito romano tradicional es lo que hacía don Prósper, lo que él proponía, defendía fehacientemente, como signo de unidad de la iglesia, como dijimos, la profunda formación litúrgica tanto del clero como de los fieles, ¿sí?
No puede ser que nuestros jóvenes vayan y no entiendan ni sepan qué momentos tiene la Santa Misa, ¿sí? O qué momento vivimos hoy en el calendario litúrgico, o qué momento es el que viene después de la Pascua, o qué momento es la preparación para Navidad, o cómo se llama. Y todas estas cuestiones, don Prosper decía, es indudable que, y quizás un visionario viendo de que esto iba a ir hacia a ese camino, él quería defender esto fehacientemente, ¿sí? La restauración del canto gregoriano y la vida monástica como pulmones espirituales de la Iglesia. Su obra fue orgánicamente continuada en la primera mitad del siglo XX como figuras que lo vamos a ver en otro encuentro, cuando hablemos del modernismo, ¿sí? A Don Lambert Bedouin, un belga, a Pius Prats en Austria y Don Paul Delat y la Escuela de Solesmes, quienes buscaban una participación consciente y fructuosa de los fieles de la misa tradicional. Estos frailes o pequeños eh, grandes personajes que aparecen o que nombramos van a tener después implicancias directas en las constituciones conciliares, ¿sí? El salto hacia el Concilio Vaticano II, el Papa San Pío X, ¿sí? Y el Papa Pío XII continuaron el impulso litúrgico en la línea de Don Guéranger, dentro de la misa tradicional, ¿sí? Ejemplo de esto es que el Papa San Pío reformó el breviario, fomentó la comunión frecuente, que antes era muy pausada o muy distanciada, no era común, frecuente para los laicos, comulgar, sino más bien era una vez cada tanto y con muchísimo respeto y demás. El Papa Pío XII promovió la restauración de la vigilia pascual y condenó los abusos arqueologistas y experimentalistas del Mediator Dei en su encíclica, que en algún momento la vamos también a estudiar en otros encuentros de esta pequeña propuesta de diplomado. Sin embargo, ya en la década del 40 o 50, ciertos movimientos, sectores de este movimiento litúrgico, no iban a ser fiel al legado de Don Prosper, ¿sí? Comenzaron a desviarse de su origen benedictino y romano, introduciendo estos conceptos, experimentación en las rúbricas y en el idioma, ¿sí? El uso creciente de las lenguas vernáculas, las influencias de la teología protestante sobre la cena del Señor y la asamblea presidida por un referente, ¿sí? Esto lo destaco acá en amarillo como la influencia ya netamente protestante directa en el concilio, ¿sí? Y esto lo vimos en los videos anteriores que están colgados en internet, cuando el padre Fernando nos destaca en excelente detalle cómo fue la aparición de Bunini y de otros particularmente protestantes que se infiltraron en las comisiones que iban en el concilio a organizar y a escribir los decretos, los posteriores escritos surgidos del Concilio Vaticano, ¿sí? La minimización de elementos devocionales, simbólicos, considerados, todas estas cuestiones tradicionales las empezaban a considerar como algo medieval, como algo histórico, como algo viejo, antiguo, que debía ser reformado, que debía ser modernizado. Y esto empieza en el concilio, ¿sí? En el Concilio Vaticano II y la reforma posterior, en la Constitución Sacrosanto Concilio del 63, propia del concilio, ¿sí? En una constitución surgida de ahí, se dice presentada como heredera del movimiento litúrgico de Don Guéranger, ¿sí? Cuyo padre fundador fue Don Guéranger, pero su aplicación fue controlada por una comisión litúrgica estratégicamente comandada, llamada Concilium, presidida por un monseñor protestante, netamente él, de formación y abierto al protestantismo, ¿sí? Que integró teólogos y observadores, como dijimos y como pueden ver en nuestro canal, en las charlas del Padre Fernando, una de las charlas más vistas de nuestro humilde canal, pero que deja bien claro el Padre Fernando como este señor, que lo vemos acá con Pablo VI, que había sido
corrido, expulsado por protestante por Juan XXIII, cuando se había acercado a instancias de participar de las primeras reuniones del concilio, de las comisiones que iban a tratar la liturgia, y una estrategia directa a ir a afectar la liturgia, ¿sí? Si afectamos la liturgia, vamos a afectar mucho de la vida común, de la vida cotidiana de la iglesia. Si afectamos directamente el momento litúrgico, vamos a, como una bala directa al corazón, al núcleo de la fe y la tradición católica, ¿sí? Como decía, esto será momento de quizás analizar la biografía de Aníbal Bugnini y poder conocer a profundidad su objetivo, ¿sí? Netamente reformador, originariamente protestante, ¿sí? Acá lo vemos, y como les decía, fue expulsado y expulsado con esas palabras, por protestante, por Juan XXIII. Pero apenas acaecida la muerte de Juan XXIII, quien prosigue el concilio es su sucesor, Pablo VI, que decide llamarlo como un asesor estratégico, como un asesor importante en materia litúrgica, justamente aquel que había sido expulsado, ¿sí? Por el Papa anterior. Es este señor, Monseñor Aníbal Bugnini, ¿sí? Que ven acá en la foto. Una de estas fotos es la última antes de morir en los años 85. Muy bien, bajo el pontificado, alguno está ahí escribiendo, les pido evitarlo. El pontificado de Juan XXIII convocó al concilio y sobre todo Pablo VI promulga la reforma del 69, se elabora la nueva misa, ¿sí? El Novus Ordo Missae, el cual elimina drásticamente signos, gestos, genuflexiones, ¿sí? Subraya el sacrificio propiciatorio y la presencia real, pone en duda todas estas cuestiones, ¿sí? Altera la estructura del ofertorio, el canon, en parte inspirándose en concepciones más cercanas a una cena protestante. Si alguna vez vieron, pueden buscar por internet videos de una cena protestante, van a ver que es una misa protestante, es casi idéntica a la misa actual, conocida como Novus Ordo Missae, ¿sí? Surgida desde el concilio hacia acá. El cambio de la lengua litúrgica del latín por lenguas vernáculas, ¿sí? En modo universal, o sea, que cada cual pueda. El concilio decía, debía mantenerse el latín, pero dejaba abierto a que cada uno en sus regiones o ciudades pueda usar una lengua propia del lugar. Introdujo una orientación más horizontal y asamblea, ¿sí? El concepto de quien preside la asamblea es un concepto netamente protestante, ¿sí? Sacar el sacrificio de nuestro Señor y recordar memorialmente la última cena, ¿sí? Es obviamente mover el foco del núcleo de la Eucaristía, del núcleo de la liturgia, ¿sí? En resumen interpretativo, lo que Don Guéranger propuso era la restauración fiel del rito romano tradicional, ¿sí? Con unidad, belleza, doctrina y espiritualmente profundo, ¿sí? Mantener eso en especial cuidado, ¿sí? Lo que el concilio y su reforma propone, tomar el nombre de ciertos conceptos objetivos del movimiento, pero cambiar su esencia, ¿sí? Modernizar, adoptar criterios ecuménicos. La palabra ecumenismo empieza a surgir, que antes no estaba y que existía obviamente, pero es muy tomada desde ese momento hacia acá, ¿sí? El ecumenismo, el quedar bien, el de integrar a todas las religiones monoteístas o aquellos credos que obviamente puedan, por su buena voluntad, creer en el universo, en energías o cuestiones similares y poder dialogar con esos. O sea, hemos perdido el deseo y el deber de nuestro Señor de ir y confirmarlos en la fe, bautizarlos, hacerlos cristianos. ¿Sí? No, ahora más bien los respetamos y hablamos con ellos para no quedar mal. No vamos a estar evangelizando, ¿sí? Vamos a tratar de entrar en diálogo, el diálogo ecuménico, ¿sí? Tras el concilio, la reforma litúrgica emprendida por Pablo VI y los comités, las comisiones, ¿sí? Presididas por este señor Aníbal Bugnini,
derivaron en un cambio sustancial. Se introdujeron elementos propios de la liturgia protestante, ¿sí? La idea de asamblea, la idea de aquel que preside la asamblea, preside la ceremonia, ¿sí? El versus populum, o sea, mirar al pueblo, ¿sí? La simplificación del ofertorio, porque tenía muchas oraciones de más, la multiplicidad de plegarias eucarísticas, ¿sí? Acaecidas o por causa originadas con las reformas del concilio, ¿sí? Las plegarias eucarísticas 1, 2, 3 y 4 que utilizan nuestros sacerdotes hoy en la misa del Novus Ordo, sin la fuerza sacrificial del canon romano tradicional, ¿sí? Se redujo el uso del latín, se extinguió eso, se debilitó la dimensión de adoración y misterio, reemplazándola por un trono, por una mesa, en la cual todos pueden participar, consagrados, no consagrados, hombres, mujeres, cualquiera puede subir al altar, se reviste con alguna túnica y tal, y un poquito más, dentro de breve, va a poder hacer una misa, un hombre, una mujer, y cómo vamos, ¿sí? Ustedes conocen. El resultado fue que el verdadero movimiento litúrgico de Don Garanguer quedó traicionado en su espíritu original, ¿sí? Pues no pretendía crear un nuevo rito, ni mucho menos, como surgió con el concilio, la creación de un nuevo rito, el Novus Ordo Missae, un rito nuevo, una nueva manera de rezar la misa. Entonces la influencia protestante y reforma bajo Pablo VI, que convoca al concilio, ¿sí? Él suprime el primer salmo, el Judica Me, ¿sí? Y el último evangelio tradicional, en la misa tradicional, se inicia con el salmo se inicia con el salmo Judica Me, con el salmo que hace referencia a una purificación antes de participar, y la purificación que la pide y la hace justamente aquel consagrado, el sacerdote, ¿sí? No, no es objeto de nadie más que de él, ¿sí? Retirar el último evangelio que se leía, el evangelio posterior a la misa, se hace una lectura del evangelio. Eso también el Papa Juan XXIII lo retira. Aunque mantenía el latín, el rito romano abre camino a una forma, a cambios, ¿sí? Como en sus palabras, el Papa Juan XXIII abre las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco, decía, se expresaba, ¿sí? Pablo VI, quien va a proseguir el concilio, promulga el Novus Ordo Missae, ya totalmente modificado, protestantizado en muchas de sus similitudes con la cena, con la asamblea protestante, una nueva forma de misa redactada por justamente quien presidía la comisión litúrgica, quien iba a ser ni más ni menos Aníbal Bugnini y su grupo de tesistas consultores, ¿sí? Todos protestantes. El resultado fue un rito profundamente modificado, con oraciones suprimidas o reescritas o modificadas el ofertorio, el calendario, el eliminar del calendario los momentos de penitencia, ¿sí? Solamente en la actualidad se promueve o se invita a hacer ayuno y penitencia en el momento de Cuaresma, cuando en el rito tradicional o en el calendario litúrgico tradicional, que será objeto de uno de los últimos encuentros de esta propuesta, entender, conocer, había otros momentos más también, el momento de témporas, el momento de Adviento, también llamados a la oración, también llamado al sacrificio, también llamado a, como no tan solo y únicamente en el momento de Cuaresma, ¿sí? Estos cambios presentaron como fruto del movimiento litúrgico, pero en realidad constituyeron algo que iba en contra que don Prosper defendía, ¿sí? Él defendía la continuidad orgánica, la autoridad del rito romano, mientras que las reformas postconciliares implican un rediseño, una modernización, rompiendo oraciones y cambiando mucho de lo que se había hecho hasta el momento, ¿sí? Por último, les comparto, voy a cambiar hacia este otro documento que creo que es oportuno. Eh, Antes de esto voy a mostrarles, eh,
este libro, pequeño libro, se llama El Movimiento Litúrgico, ¿sí? Lo pueden conseguir en librerías católicas tradicionales, lo pueden conseguir por internet. Lo he conseguido en PDF digital, que también se los voy a mandar, a compartir. Y estos últimos minutos quería hacer referencia a este libro que habla sobre el movimiento litúrgico, en la cual un sacerdote, el padre Didier Bonneter, de la Fraternidad San Pío X, hace un estudio de cómo justamente, exactamente el que tiene por ahí Alberto, Alberto, lo veo, hay un nombre de Alberto, pero hay una mujer ahí, así que bueno, ese libro es el que les comparto ahora, ¿sí? Un breve, es justamente un breve análisis de cómo el movimiento litúrgico llamado, originado por don Prosper Guéranger, como veíamos, ¿sí? Que iba a defender la tradición, la unidad de la liturgia, el uso de la lengua universal de la Iglesia, el canto gregoriano, la formación de los consagrados, especialmente de los consagrados, como aquel espíritu, pulmón espiritual, como llama don Prosper, y como sabemos que es, aquellos que consagran su vida al Señor, y justamente, por último, la formación de los fieles, la formación de los fieles comunes, ¿sí? Que no debían nunca dejar de formarse. Esto es el movimiento que don Prosper decía debía ser algo que se renueve, pero que se mantenga en esa misma línea, no lo que el concilio por la intromisión de estos protestantes, encabezados o comandados por Aníbal Buñini, estratégicamente van a ir a inmiscuirse en el corazón de la iglesia y qué ataque tan certero, ¿no? Porque justamente en el momento del concilio, no en otros momentos, en el momento del concilio, hacia qué elemento, directamente a la liturgia, directamente al corazón, ¿sí? Y sabemos que si no tenemos liturgia, si no tenemos un sacerdote, no tenemos sacramento, y si no hay sacramento, se pierde la fe. ¿Por qué nuestros hermanos pierden la fe? Y porque no tienen asiduidad, no tienen repetición, no se acercan asiduamente al sacramento, a comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, eh, cuando perdemos ese objeto, ese núcleo, ese norte, esa orientación, y nuestra fe se va a ir cayendo de a poco, ¿sí? Aquel que no come mi cuerpo y mi sangre no tiene la vida eterna, ¿sí? Entonces, la liturgia, el participar de la Santa Misa, es necesariamente algo de vida para nuestra vida espiritual, para nuestras comunidades, ni hablar para nuestra formación, la formación de nuestros sacerdotes, de la cantidad de vocaciones dedicadas a la vida consagrada, ¿sí? Cada vez es menor, cada vez es terrible, es algo para hablar en otro momento. Pero bueno, el resumen y cuestionario que les quería compartir es sobre este librito que lo pueden conseguir. El libro Movimiento Litúrgico de este padre Didier Bonater analiza el desarrollo histórico justamente de todos estos cambios, ¿sí? Y termina haciendo hincapié sobre cómo se modificó o cómo se tergiversó lo que don Prosper Guéranger proponía, ¿sí? Fundador de la restauración litúrgica, ¿sí? Como sabemos, él justamente iba a la defensa de la unidad de la liturgia, ¿sí? A no cambiar eso, a no cambiar el canto gregoriano y demás. Y eso lo vemos hoy en cuanto a las misas que vamos. Ustedes pueden ver el uso de instrumentos, que después del concilio aparecieron las guitarras, aparecieron otros instrumentos de percusión, que animan la asamblea o que animan la liturgia. Y acá no hay que animar nada. Acá hay que prestar atención, mirar al sacerdote,
lo que está sucediendo, tener dos dedos de frente y buscar formación si no la tengo, y pedir formación sobre la liturgia, ¿sí? No animar, no que nos caiga bien, no que nos entretenga la misa, sino al contrario, la misa no está para nosotros, está para Dios, ¿sí? Entonces, no podemos ir o cambiar de misas, o voy a una parroquia a otra porque un cura habla mejor o tiene mejores sermones o porque hay mejores cantos acá o allá. Todo eso es propio de toda esta modernización de la liturgia, todo esto es causa de todo esto que se perdió en no valorar y respetar la tradición, tradición que generó santos, tradición que nuestros santos, el Padre Pío, el cura Brochero acá en Argentina, Don Bosco en todas sus misiones, eh, Maximiliano Kolbe, ¿sí? Rezaban y tenían misa de siempre. Entonces, es muy difícil entender de que, bueno, ¿por qué en nuestras parroquias hay poca gente? Y bueno, hay poca gente porque justamente nadie más enseña esto, nadie más habla. El cura se pasa dando un sermón medio de la actualidad política o del vecindario o de testimonios personales y demás. Entonces, no podemos pedir ni mucho menos algo que valore la tradición. Y en este pequeño libro les dejo acá un resumen de cómo este movimiento litúrgico fue después, primeramente visto como tomado como tal por Juan XXIII, en sus palabras de abrir la iglesia, las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco, esta suerte de primavera, que se convirtió en un invierno terrible porque vamos cada vez peor, en cuanto a la liturgia y en cuanto a la tradición, ni que hablar, ¿sí? Cuando hablamos, o la iglesia habla en estos tiempos de ecumenismo, es ecumenismo con los otros que están afuera, pero no habla ni establece diálogos con aquellos que respetan la tradición, porque son más vistos como algo raro, como muy estrictos, como medievales, como históricos, como algo pasado de moda, ¿sí? Entonces es el momento de también pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos difíciles, ¿sí? El autor concluye que el verdadero movimiento litúrgico, el padre Didier Bonater, debe distinguirse claramente su versión deformada de la conciliar, ¿sí? La primera de Don Prosper buscaba la fidelidad a la tradición, en cambio esta otra va netamente de la participación y apertura al mundo, ¿sí? A tratar de quedar bien con el mundo, a tratar de quedar bien con aquellos herejes, o con aquellos que ni siquiera conocen de Dios, o con las organizaciones mundiales como las que mandan hoy por hoy muchas situaciones propias del mundo, ¿sí? Entonces, por último, les dejo acá, preparé un breve cuestionario para aquellos que no puedan llegar al libro, al menos puedan entender y leer en este breve cuestionario de preguntas y respuestas de qué trata este pequeño libro que habla del movimiento litúrgico, ¿sí? El movimiento litúrgico tenía como origen a don Prosper Granger y que fue modificado por los miembros de las comisiones litúrgicas comandadas estratégicamente por Aníbal Bugnini. Aníbal Bugnini, que hoy no encontré, pero lo busqué y se lo prometo después de enviar, llevaba como monseñor un anillo, ¿sí? Anillo de todo obispo lleva un anillo. Y ese anillo, después de su muerte, hoy por hoy creo que lo lleva un joven obispo, que creo que fue hecho cardenal por el Papa Francisco, que promueve el diálogo interreligioso, que promueve el ecumenismo, que promueve la defensa de aquellos colectivos LGTB y demás. Este sacerdote lleva el anillo de Aníbal Bugnini como si fuera un honor llevar todo esto, ¿no? Así que en ese estado estamos, triste y desastroso. Pero no perdamos la fe, la esperanza, como decíamos al comienzo, mantenernos y mantener de viva voz
o por carta o por escrito, como dice el apóstol Pablo, todo lo que aprendiste de nosotros. De nosotros no nosotros, ni tú ni yo, sino lo que aprendimos de los apóstoles, lo que aprendimos de los santos padres, de los papas santos, ¿sí? De San Pío X, de San Pío V, de León XIII, de cuántos santos padres pasaron, del legado de nuestros santos, de lo que aprendimos de santos referentes en liturgia, ¿sí? También en legado espiritual, mantener de viva voz y mantener la tradición, ¿sí? Algo que hoy por hoy cuesta y ha sido muy dificultoso sostener. Así que bueno, dejo abierto ahí para quien desea compartir algún comentario. Los libros y estos documentos se los voy a pasar por mail y por el grupo de WhatsApp. Vamos a proseguir en breve con otro libro que es del padre Dominique Bernot, que habla sobre 100 años de modernismo, este libro que ven ahí, 100 años de modernismo, ¿sí? Se cumplen 100 años de que todas estas corrientes modernistas afectaron al núcleo de la Iglesia Católica. Y fue bien vista la modernización, el aire fresco que debía entrar desde el concilio hacia acá y por sucesivos padres o la jerarquía eclesial, también como algo que debíamos estar en orden a la actualidad o a lo que el mundo va hoy por hoy, ¿no? Entonces, esto afecta necesariamente la fe de muchos, la fe de muchos. Ni hablar de jóvenes que no reciben ningún tipo de formación. Acá entre nosotros no hay ningún joven, seguramente. Pero bueno, hay que formar y los invito a que ustedes tomen conciencia. Yo no soy una congregación, pertenezco a ningún grupo, soy un fiel laico como ustedes, padre de familia, no padre, no sacerdote, padre sí, de hijos, porque el Señor me dio la vocación al matrimonio y formé por gracia de Dios y sostengo muy difícilmente, muy duro la vida sacramental en estos tiempos, pero animado a leer, a conocer y a hablar de esto, ¿sí? Como los invito a ustedes que lo hagan, que enseñen, ¿sí? Es una obra de misericordia muy grande, enseñar al que no sabe, sacar del error, mostrar. Difícilmente podamos combatir todo esto, pero debemos mantenernos firmes en la fe, en la tradición, ¿sí? En promover las santas vocaciones religiosas, a la vida consagrada, como decía don Prósper Granguer, a la vida monástica, aquel que recibe ese llamado y se consagra al Señor, bendito sea, y debemos rezar por aquella persona, hombre o mujer, joven o adulto que decide seguir al Señor. Solo sus palabras son tremendas cuando le dice a los apóstoles y lo va eligiendo y llamando, sígueme, no más que eso, o sea, sígueme, un verbo, ¿sí? Sígueme. ¿Y a quién? A Él. Entonces, bendito sea Dios aquellos que reciban ese llamado y puedan seguirlo, ¿sí? Así que algún comentario leemos por ahí, los libros, es más o menos este libro, para tener una idea, que hay algunos acá en Argentina, vale unos 10.000, 12.000 pesos, serían unos $10 en otros lugares, lo pueden conseguir. Este libro, 100 años de modernismo, es un poquito más, pero no mucho más. También 15.000, 18.000 pesos serán unos casi $20 o un poquito menos. Es bueno tener los libros en papel porque muchas veces, y quien habla también se rejunta de libros en PDF, pero después no hay tiempo de leer todo eso, y ni mucho menos de imprimir, ¿no? Porque son costosos las impresiones. Pero bueno, voy a leer lo que pusieron ahí. Muchas gracias, Jimena, a Mercedes. a- en España se sigue llamando Dom a los curas, exactamente, Dom Bosco, Dom Guéranger, Dom Cura Brochero, Dom
¿cómo se llama? No me sale, había otros, pero llamarlos como don a los sacerdotes era típico. Como era típico encontrarse un cura y besarle la mano como signo de respeto, porque esa mano ha sido consagrada para consagrar la Eucaristía y besar la mano de un sacerdote, ¿sí? Gracias por los comentarios. Para la Revolución Francesa, los libros del padre Sáenz, La nave y las tempestades, exactamente, los libros del padre Alfredo Sáenz son buenos libros para leer sobre la Revolución Francesa. El libro, el año litúrgico, ¿lo tienes en PDF? Sí, hermana, lo tengo en PDF y se los voy a compartir en PDF, en digital, tanto esto que eran breves resúmenes, como el libro en general, para que lo puedan leer, resumir y tal ahí. El problema de fondo es la teología del nuevo rito, no las formas de celebrarlo. El problema de fondo es la teología, exacto, la teología, la teología. Asisto a misas de Novus Ordo con sacerdotes que predican con mucha adoración, respeto, sí, los hay y muchos, que valoran la tradición. El Novus Ordo y el Vetus Ordo siguen estando, o sea, no es que uno va a ir no es pecado ir al Novus Ordo, por favor, digamos, en la misa que tengo y que me acerco y demás, pero bueno, hay que conocer un poco de dónde vino, de dónde surgió, y quizás de sacerdotes que lo hagan con respeto, ¿sí? In persona Christi consagra al sacerdote más allá de sus pecados, sea miserable o no, sea un gran santo y tal. En el momento de la consagración es el sacerdote que tiene las manos consagradas, que se formó en un seminario, que fue consagrado por un obispo de la Iglesia católica, eh, necesariamente está bien y hay que estar, hay que participar, pero no olvidarse de estos conceptos de asamblea, de quién preside la asamblea, de que las mujeres estén ahí arriba, no porque sean mujeres ni mucho menos, todos nacimos de una mujer, amamos a la Madre de Dios, que es mujer, hasta Dios quiso nacer de una madre, o sea que ni mucho menos. Yo asisto cada 2 meses a la misa tradicional, en conciencia no puedo asistir a la misa modernista, exactamente, ¿sí? Es difícil cuando empiezas a conocer estas cuestiones, seguir asistiendo o promoviendo la misa con sus modernizaciones, ¿sí? El doctor César Félix Sánchez asegura que una charla con pruebas fehacientemente Monseñor Bugnini fue masón. Exacto, sí, fue masón. Fue masón. La masonería tiene su papel. Por eso decía de que sería bueno por ahí tener un breve cursito, ¿sí? Sobre quién era Bugnini para conocer a fondo quién era este terrible personaje, ¿sí? El periodista que lo estudió y que muy bien valioso el comentario de Mercedes. Los demás domingos santifico rezando el Santo Rosario, santificar el domingo, santificar la fiesta, si no podemos ir a una misa, si es muy complicado la que vemos cerca, bueno, santificarlo con la lectura, con la oración, con rezar el rosario y no rezar los 5 misterios, rezarlo completo como la Virgen nos pidió, ¿no? Los 150 misterios dolorosos, gloriosos y gozosos. Los jóvenes están lejos, ¿sí? Siempre tienen justificativo para asistir a misa, y sí, esto es así. Y los padres mismos no les enseñamos, es muy difícil. La fe se transmite por la oralidad, ¿sí? La fe se transmite de padres a hijos y por eso también el destruir la familia, el destruir el concepto, la figura paterna de padres y madres es un ataque certero también, ¿sí? A la iglesia lo vemos con estos masones, con el concilio, con la reforma, con la modernización, lo vemos en nuestra familia y afecta a todos, ¿sí? Es obvio que un hijo no va a contestar que tiene 20 otras objeciones para no ir a misa o para no recibir doctrina católica y tal.
¿Y a dónde voy a mandar a mi hijo? ¿Al secundario público, católico? Bueno, nada, ¿sí? Y si me acerco a la parroquia ya no hay formación para jóvenes, no más que todo juntarse, tocar la guitarra y nada más. Los jóvenes se alejan de la misa porque allí no encuentran el misterio, que es lo que se ha perdido, lamentablemente. Cuántos ateos se convirtieron por la misa, ¿sí? Exactamente, sí. El padre Charles Moore vivió la crisis de Muñini, pueden buscarlo en internet, en YouTube. Valioso, sí, buscar esos videos del padre Charles Moore, que conoció a este señor, a este personaje. En el rito nuevo se dicen las palabras consagración de Jesús, hace presente cuerpo, sangre, alma y divinidad. No está consagrada, si hay consagración, la misa es válida, aunque lamentablemente el resto sea inapropiado. Así es, Susana. A pesar de lo que demás sea inapropiado, hay consagración. Adelante, Jimena. Gracias, Ricardo. Buen día. Buenos días. No, es que quería preguntar, porque si la misa del Novus Ordo está permitida, eh, bueno, Dios lo permite. O sea, si los sacerdotes lo hacen con mucha reverencia, con mucha solemnidad, adoración al Señor, la misa es válida, porque si la Exacto, permite el Señor, por algo es. Entonces, no, yo creo que no es malo asistir, claro, buscando una iglesia donde en realidad respeten el valor de la misa. Eso quería decir, exactamente. que lo permite el Esa- Señor que todavía exista esta misa nueva. Bueno, es por algo, porque Él no quiere dejar de estar ausente en nuestras vidas. Porque si, como exacto. dice ahí, una persona que si el sacrificio de la consagración es válido, lo demás, o sea, no es que no importe, pero eso es el centro de la misa, la consagración, que el Señor se haga presente. Eso, gracias. Exacto, exacto. No Valioso sé qué comentario. opina Muchas usted. gracias, Jimena. Sí, exactamente. La misa la permite, la misa, el Novus Ordo la reza el Papa León, la rezó el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II. Es una misa actual, válida. La consagración sucede, ¿sí? Más allá del sacerdote, sea más o menos santo, sea un buen orador o no, sucede y puedo participar y puedo comulgar devotamente, ¿sí? Pero bueno, vamos con todo esto a conocer lo que era la tradición, lo que es la tradición. Es muy difícil también encontrar misa del otro rito, porque es escaso, porque la iglesia misma, vía los motus propios de los últimos papas, se encomendó desaparecerla. Entonces, no es que está fácil de encontrar, es muy escasa. ¿Dónde está? Está la del Novus Sordo, sí. ¿Y en qué estado está? Y depende del cura o depende de la ambigüedad o de la circunstancia cultural de cada uno, sí, es cierto. Bueno, ahí pasa por la reflexión personal, ¿sí? El tiempo que dediquemos a la adoración del Santísimo Sacramento y a encomendarle al Señor todas estas cuestiones y que nos haga ver realmente si debemos seguir o no, es personal, ¿sí? Así que es también valioso eso. Pero sí, la misa en el Novus Sordo sucede, la consagración y tal, exactamente, los sacramentos son válidos y todo, es nuestra iglesia. Y acá no estamos hablando mal de la iglesia, estamos conociendo lo que era la tradición. Justamente como la iglesia y su jerarquía hoy promueve acercarnos a herejes, que sabemos que son herejes, porque el que sigue a Lutero es hereje por sí. Lutero era un hereje. Los masones estuvieron metidos en el Concilio Vaticano II y la masonería que busca la destrucción total de la iglesia, la destrucción total de todo lo que al final de cuentas por detrás quién está, sabemos quién está, es el maligno, que va a buscar que toda criatura, todo hombre creado por Dios, se aleje del camino de la salvación. Entonces, por ahí, adelante Diana, con gusto. Sí, ¿se me escucha, profesor?
Sí, sí, se ¿Escuchan? escucha fuerte y claro. Sí, Ah, bueno, adelante. no, yo simplemente una pequeña acotación. Hace un tiempito escuché un video de un sacerdote de la Fraternidad de San Pío X, donde entendí la pedagogía litúrgica ya desde el momento del ofertorio, donde nos tenemos que situar en el huerto de Getsemaní. Ese es el ofertorio, cuando Jesús ya está padeciendo en la antesala su pasión y crucifixión y flagelación. Es decir, cuando en la misa del Novus Ordo, no sé si está bien dicho, ya nos preparamos en ese ofertorio, estamos en el huerto de Getsemaní acompañando a Cristo en lo que va a sufrir. Entonces, me parece que es importante centralizar el tema de la consagración y estoy de acuerdo con lo que se dijo, pero previamente preparar nuestro corazón para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en lo que va a vivir, porque en cada misa se renueva ese sacrificio. Por algo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y al que nosotros decimos, ten piedad de nosotros. Nada más, profesor, gracias. Exacto, muchas gracias por el aporte. Sí, exactamente. La centralidad, como bien enseñaba hace unos videos atrás, que lo pueden ver en el canal nuestro de YouTube, el padre Fernando, cómo se sacó del núcleo, del centro, la pasión de nuestro Señor y quedó en el concepto de la cena. Simplemente por eso es una cena, una comida, es una asamblea que se reúne para un memorial. Bueno, eso es puramente protestante, por eso estamos ahí. Adelante, don Alberto. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, saludos acá desde Ecuador, desde Guayaquil. El tema acá es lo que Monseñor Lefebvre hizo cuando era secretario del Papa Pío XII. Y Monseñor Lefebvre demostró con hechos el tema de que la misa de siempre es la que restaura la sociedad. Tanto es así que en África, en Costa de Marfil y en todos los países donde estuvo Monseñor, se restauraban las economías, las familias comenzaban a crecer, los sacerdotes cada vez había más vocaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo iba a misa Nuevo Gordo en su momento con los padres de la Sociedad de Jesucristo Sacerdote, pero comencé a ver la tibieza de parte de los padres Nuevo Gordo con respecto al Estado laico, con respecto a la educación laica, con respecto que obedecen a obispos socialistas, como es en el caso de mi ciudad y de mi país, etcétera, etcétera. En cambio, la Fraternidad San Pío X le ha resistido al socialismo, le ha resistido al liberalismo y le ha resistido al modernismo. Y le ha hecho resistencia, así como, por así decirlo, en lo político, el nacionalismo católico allá en Argentina. Entonces, la solución para los problemas de la sociedad, o las sociedades como tal, está en la misa de siempre, porque esa misa es de cara a Dios, no de espaldas a Dios. Yo no me imagino a personas dándole la espalda no sé, al rey Juan Carlos de España, pero sí se le da la espalda al rey de reyes y señor de señores. Y como bien decía un sacerdote mexicano de la Fraternidad San Pío X la otra vez, que cuando uno va manejando un carro, uno no lo va manejando de espaldas. Y la nave de la Iglesia Católica que nos lleva al cielo no puede ser manejado de espaldas. Tiene que ser manejado de frente a quien nos guía, a aquel que es la sal y la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos de espaldas a nuestro Señor, entonces vamos a opacar la luz de Cristo. Y es el yoísmo del hombre, no la adoración a Cristo Rey, que infelizmente fue lo que han hecho los papas del Vaticano II, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que han sido ambiguos. Cuando uno está antes, te persigue todo el mundo, y me disculpa, y te marginan de la sociedad, porque lo hemos vivido acá. Pero cuando uno comulga con el mundo, uy, bienvenido sea, incluso hasta en mi propia familia. Eso nada más. La Exacto, Virgen exacto. les guarde. La Virgen le guarde, hermano Alberto, qué grande comentario, valioso, sí, y valioso Muchas gracias. la imagen que tienes ahí atrás del presidente que hace unos días rememoramos su fallecimiento, su entrega, su martirio, ¿sí?
La vida no Ay, se muchas termina gracias. exactamente en esta vida, estamos llamados a la eternidad y debemos, como esos mártires, estar pidiéndole a Dios que nos dé esa gracia tan inmensa, ¿sí? De seguirlo hasta la Muchas muerte gracias. como Cristo lo hizo. Así que viva Cristo Ustedes les tengo, Rey, Alberto, ahí. y que viva Cristo Rey. Y les tengo una Sí, admiración a ustedes, los argentinos, y bueno, también en parte a los chilenos, por esa admiración que tienen por García Moreno, que acá estamos comenzando a despertar recién. exacto, exacto. Bueno, Hay que promoverlo, hay que hablar y te invito a usar estos medios para que organices un breve curso ahí con vos y con otros de Ecuador que nos cuenten y nos enseñen quién era García Moreno. Así que ahí te encomiendo la tarea. Y Dios hace las cosas. Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿sí? Dios escribe derecho en renglones torcidos de nuestra jerarquía, en nuestros propios renglones. Como dijo Alberto, Dios, Cristo debe reinar en nuestras sociedades, en nuestras familias. Y el ataque directo a la familia, porque justamente es donde la familia surge, las vocaciones religiosas, surge la vocación al matrimonio, surge también y es recibida la transmisión de la fe. ¿Quién te enseña a rezar si no son tus padres o tus abuelos? No te lo enseñaron en la iglesia, no te lo enseñaron en la escuela, no te lo enseñó un viejo amigo, quizás por ahí, pero te lo enseñó tu padre, tu madre, tu tío, tu abuela, ¿sí? A rezar el Ave María a la Virgen, a rezar a la noche antes de acostarse, a bendecir los alimentos, a no dar vergüenza de hacer la señal de la cruz en medio de la calle, cuando voy a rezar un rosario, a llevar el rosario en la mano como el presidente que murió con el rosario en la mano, a llevar el rosario, que los demás miren que estoy rezando el rosario, que sea ocasión de decirle, mira, yo rezo el rosario por esto y por esto y por otro, y tú también podés, porque este rosario lo pidió la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, hacer penitencia, hacer oración, y penitencia y oración tienen que ser necesariamente públicas, porque es ahí donde estamos llamados a ese combate, a no bajar la cabeza, a no querer pasar vergüenza o qué dirán. Bendito sea Dios si nos tildan de algo, ¿sí? Porque esa es la bienaventuranza, ¿sí? A los perseguidos, el beneficio, el fruto está en la otra vida. Así que, por último, tenía Beatriz algún comentario en Colombia. Buenos Todo. días, Ricardo. No, darles las gracias a ti, que siempre están tan pendientes de nuestra formación. Dios les pague. Qué comentarios tan hermosos los de todos. Y nada, que sigamos unidos porque esto es del Señor y que Muy viva bien, Cristo muchas Rey. que diga, muy bien. Los invito a seguir aquellos que están viendo la grabación, que va a quedar ahí en nuestro canal, a que le den me gusta, que lo compartan, a que se suscriban, a vernos Dios mediante en el próximo encuentro. Esto no es una clase, es un encuentro entre aquellos que estamos confiados en la ayuda de nuestro Señor y en su Santísima Madre, en que hay que hablar de estos temas, hay que defender nuestra fe, hay que hablar, y la defensa y el combate o batalla cultural, como dice el mundo hoy actualmente, se da ahí en nuestro barrio, quizás de nuestra propia familia, ¿sí? Entonces debemos hablar y enseñar de esto y que obviamente nos lleve a la reflexión, al momento de oración tan necesario. Nos vemos en el segundo encuentro para seguir aprendiendo o conociendo sobre este libro, Los 100 años del modernismo, y, y tomando la tarea ahí, que ojalá este ecuatoriano nos acompañe en breve con alguna formación sobre ese presidente que dio la vida por justamente consagrar un país, la política, el país entero al Sagrado Corazón, ¿sí? Muy bien, que nuevamente nos despedimos rezando a la Virgen, ella que es trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, auxilio de los cristianos. Cada vez que recen el rosario, traten de rezar las letanías a la Virgen y meditar cada una de ellas. Son hermosas porque todo esto es para aquella hermosa
inmaculada concepción que Dios quiso tener en una madre. Imagínense la nobleza, ¿no? De Nuestra Señora, con lo cual este fiel devoto de la Virgen, pecador, con muchas faltas y obviamente con errores, los invita a seguir a la Madre, el camino más seguro, concreto y eficaz de ser santos. Y estamos llamados a ser santos, a hablar de santidad a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos que deseen ser santos, porque aquel que no es santo no va al cielo y todos debemos estar ahí dando gloria a Dios. Así que rezamos a la Madre de Dios, un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora y en de la nuestra hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Amén. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que que hizo hizo el el cielo El y la cielo tierra. y la tierra. El Señor nos bendiga y nos guarde y nos lleve la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo, Santo. Amén. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen. ¡Que viva! Que vivan. Chao. Bendiciones a Gracias. todos. Hasta luego. Igual, gracias, hasta luego. Bendiciones, Dios les pague.